cono, la introducción del cono del CPTU. Este es dinámico, es estático, y después algo que sí hay que usar y estamos usando ya, aunque cuesta todavía en Bolivia mostrar a la gente que es necesario, va a estar ahora en las guías geotécnicas, la norma geotécnica boliviana, es hablar un poco del presurómetro. Van a disculpar, está en portugués, pero se entiende, ¿no es verdad? Y aquí el autor, por si acaso, el que quiera tener ese libro, o me pide o busca, porque está disponible en la red. Me han dicho que está disponible. Schneid es un profesor, Fernando Schneid, un profesor brasileño, que trabaja en la Universidad de Río Grande do Sul, una universidad federal en el sur del Brasil, y es uno de los grandes especialistas latinoamericanos que tenemos en ensayos de campo. Su libro se llama cabalmente Ensayos de campo, ¿ya? Y fíjense ustedes, ese trabajito o este cuadro que lo hizo alguna vez y hace muchos años, 24 años, este señor Lune, Robertson, donde nos dan más o menos una calificación de los ensayos que se podrían hacer de in situ y la validez que tiene el grado de adecuación que tienen estos ensayos para encontrar parámetros geomecánicos de los suelos. Estamos hablando aquí de los suelos, ¿verdad? Si ustedes bien podemos sacar la porosidad acá, el ángulo de fricción interna, aquí podemos encontrar las resistencias al corte. Nosotros no hablamos de S, sino U. Aquí la densidad relativa, o lo que llaman también el índice de compactibilidad. Podemos también encontrar el módulo de variación volumétrica, el coeficiente de consolidación. Perdón, buen día. No estoy compartiendo pantalla. Sí, justo eso. ¿Están compartiendo pantalla? No, Inge, no se ve su pantalla. ¿Perdón? No se ve su pantalla, Inge. ¿No se ve? Pero le estoy preguntando si se ve. Me han dicho sí se ve. Voz tienen, ¿no? Sí, tenemos voz. Se escucha y se lo ve a usted. Pero no estamos compartiendo. No. Sí, su pantalla no está compartiendo. Ok, vamos ahí que ustedes tienen razón, pues. Ustedes tienen toda la razón, pero tienen que hablar más rápido, por favor. Tienen que ser reaccionar más rápido, ¿no es verdad? Ahora sí van a poder ver, ahora sí ven, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias, no, es que no había activado. Muchas gracias, señorita. ¿Quién me ha hablado? Karen Carmona, Inge. Karen Carbona. No, verdad que yo igual anoto porque es muy difícil, bien tenemos la lista de los que participan, pero uno empieza a tener una cierta percepción, puede ser subjetiva, pero de la atención, del interés que pone la gente al aprender, al estudiar, ¿no? Vamos a volver entonces, no han visto nada. Rápidamente, vamos a entrar a los ensayos in situ, ¿no es verdad? Y vamos a ver 3 ahora en esta clase. Lo que llamamos el STP, se usa el acrónimo inglés definitivamente del mundo entero, que es un ensayo dinámico. Vamos a ver enseguida en qué consiste, cómo se penetra ahí un tomamuestras y un muestrador para resolver el problema. Vamos a ver hablar sobre ensayos que llamamos eléctricos o piezocono, podría ser también el del cono, el CPTU. Aquí el CPTU, el CPT, el normal, donde no se mide presiones, y aquí el CPTU. Son instrumentos especiales que se han hecho, ¿no? Y aquí el señor es Lune Robertson, han preparado este cuadro, lo presenta el profesor Schneid, ¿no? Donde califican la aplicabilidad de cada uno de estos métodos, o sea, en cierta medida la importancia de cada uno de los métodos. Y fíjense ustedes que de todos esos parámetros geomecánicos que tenemos que determinar para resolver los problemas, que son varios, no todos los métodos son los más adecuados, ¿no es verdad? Aquí les decía rápidamente que podemos evidentemente, y eso siempre en forma indirecta, sacar la presión de poros, podemos en función de la profundidad, a medida que vamos bajando el instrumento, ¿no es verdad? El ángulo de fricción interna, la resistencia al corte,
no drenado, el CU que llamamos nosotros. O sea que aquí está la definición de cada uno de ellos, ¿no? No se van a poder perder. La densidad relativa, después vamos a poder encontrar el módulo de variación volumétrica, vamos a poder encontrar el coeficiente de consolidación. Para algunos proyectos o problemas es importante conocerlo. El coeficiente de empuje o reposo, el KO, el módulo de cizallamiento para pequeñas deformaciones, evidentemente, la tensión horizontal, y podemos sacar también el esfuerzo de preconsolidación, ¿no es verdad? Y finalmente una relación tenso-deformacional. Y aquí, fíjense ustedes, de acuerdo a su método, la calificación que hacen estos autores de su aplicabilidad, de A alta a C que es baja, y finalmente que no se puede hacer sacar ese dato. Si nosotros vamos aquí un poco al SPT, que es muy popular acá en Bolivia, en Latinoamérica, en todas las Américas, esto fue generado desde el año 1920, empezaron a hacer este tipo de ensayos en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que para sacar el tipo de suelo, excelente, pues sacamos una muestra. Para hallar el perfil del terreno, también moderada, ya no es su aplicabilidad tan grande. Y después fíjense ustedes que estamos acá con una dispersión muy grande. Enseguida vamos a charlar sobre eso cabalmente, ¿no es verdad? De la densidad todavía se puede encontrar un dato moderado. ¿Qué significa esto? Perdón, aquí sí moderado. Que con estos ensayos, que si bien son contractuales, están en las especificaciones, van a estar en las especificaciones bolivianas, sin duda, hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no es verdad? Porque son correlaciones empíricas que tienen todavía una dispersión muy grande, pero usamos eso, no tenemos otro remedio, ¿ok? Y lo mismo pueden analizar ustedes esta tablita y ver lo que significa un ensayo llamado eléctrico, el CPTU, el cono, que es lo que llaman el cono holandés, que fue desarrollado en Holanda, ¿no? Para hacer este tipo de ensayos y sacar sobre todo datos que se refieren a fíjense ustedes, puedo sacar fácilmente datos de ángulo de fricción, correlaciones en forma indirecta, ¿ya? Ok, veamos y charlemos un poco el ensayo de penetración dinámica. La anterior clase rápidamente, hemos tardado una media hora o una hora, hemos hablado de perforaciones, los sondeos, los famosos sondeos, ¿no? Lo vamos a hacer de diferente manera, pero hay que hacerlo, o una calicata si quieren ustedes, ¿ya? Y decimos claramente, este ensayo, el SPT, es la definición del ensayo, ¿ya? Pero tal vez para hacerlo más, no, sigamos acá. Voy a volver a esta lámina enseguida, pero hablemos un poquito en qué consiste el método, si quieren ustedes. Esa es una gráfica elemental. Eso, por si acaso, no he puesto aquí la fuente. Es el último libro de Coduto. Ustedes han debido estudiar ya un poco el libro de Coduto. Es un profesor californiano que tiene dos textos muy buenos sobre fundaciones, que se los he pasado ya, ustedes ya tienen ese libro, y sobre la ingeniería geotécnica, ¿ya? Que se refiere básicamente, en gran medida, solamente a suelos. Y el método consiste en un tomamuestras, ¿ya? Que lo estoy mostrando aquí en más detalle, ¿ya? Que es golpeado, que va penetrando en el suelo, ¿de acuerdo? Debido a la caída de una masa, en este tipo lo llaman el Dunnett hammer, o sea, un martillo, hablaríamos de una masa con un peso determinado, enseguida vamos a hablar de eso, de 65 kilogramos, una masa determinada de 65 kilos, y que lo dejamos caer sobre este yunque que está íntimamente instalado en forma solidaria con este varillaje que va hasta el instrumento, ¿no es verdad? Y vamos a ir golpeando entonces, cada vez vamos a subir la masa y la vamos a hacer caer. Claro, tenemos ahora diferentes métodos. Aquí les muestro un método, digamos, manual, si quieren ustedes, pero actualmente estamos
trabajando mucho más ya con métodos automatizados como tal, ¿ya? O sea, aquí el operador, aquí nos ha dibujado el trípode. El operador opera esto, sube la masa y una vez está en la altura necesaria, o sea, tiene que ir controlando esta distancia, ¿no es verdad? Que va a ir, que tiene que ser con esta distancia. Deja caer, con toda esa energía cae el masa sobre este yunque, que transmite a la vez por este varillaje esa energía al muestreador y va hincando, va entrando. Bueno, la medida y el SPT consiste en contar el número de golpes necesarios para introducir el muestreador como tal, ¿ya? Enseguida hablamos del muestreador. Y lo que vamos a hacer, una vez se tiene entonces la perforación o una superficie, una calicata, se instala todo el sistema, se limpia el fondo de la perforación, si estamos en un sondeo, o la superficie donde voy a hacer mi ensayo, ¿no es verdad? Se limpia y empieza el golpeteo. Y normalmente vamos a anotar todos los datos necesarios para introducir al tomamuestras, o sea, para introducir a la zapata o guía punta, que es esta, ¿ya? En el terreno 45 centímetros. No, anotamos, pero no van a ser válidos para encontrar el SPT, el N, el número de golpes. Vamos a hacerlo en 3 etapas. Una primera etapa donde se introduce 15 centímetros, ¿ya? Y contamos el número de golpes, y la primera etapa, dato que no vamos a usar, pero lo anotamos. Una segunda etapa que ya cuenta es otra vez 15 centímetros, ¿ya? Introducimos 15 centímetros y contamos el número de golpes. Y finalmente la tercera etapa, la tercera etapa son otros 15 centímetros más y anotamos el número de golpes necesarios para poder introducir entonces el tomatestigos, ¿ya? Que llamamos también aquí el tubo partido, lo llama a veces, pero tiene sus 3 componentes, ¿no? Y anotamos debidamente esos datos y procesamos después la información. Enseguida hablamos más de eso. O sea, tengo 3 cantidades de golpes que vamos a anotar cuando se hace un ensayo de penetración estándar o penetración dinámica. De acuerdo, dinámico, lo que aquí estoy aplicando una fuerza, ¿no es verdad? ¿Ok? Bien, en eso consiste el ensayo. Claro, parece sencillito, pues se tiene que tener el equipo adecuado, lo necesario para medir, ¿no es verdad? Lo más, y todavía mucha gente ha hecho esto en el país y sigue haciendo, porque no necesita mucha inversión para tener un equipo de SPT para encontrar el número SPT, un número N, SPT, ¿de acuerdo? Bien, todo eso que les dije aquí lo he pintado aquí, lo he escrito aquí, perdón, ¿ya? Las 3 fases para llegar finalmente a un SPT, a un número de los golpes necesarios para cada uno de las 3 etapas, pero lo que es válido es el N que logramos en la segunda etapa, que va de 150 a los 300 milímetros, y la tercera etapa de los 300 a los 450 milímetros, ¿ya? A esto llamamos el número SPT, en N mayúscula, se usa el N mayúscula. Y finalmente este dato está normado, o sea, hay que introducir coeficientes de corrección para obtener un N60 como tal, ¿ya? Y desde acá, una vez calculamos el N60 que viene del trabajo de campo, ya están procesando la información, vamos a poder estimar parámetros geomecánicos, que es la aplicación indirecta del SPT, o directamente hay correlaciones empíricas que nos permiten estimar asentamientos y nos permiten estimar resistencias últimas, ¿ya?
o sea, de hundimiento como tal, ¿ya? O en este caso, perdón, lo que estimamos son resistencias admisibles, o sea que no se olviden, este método es un método viejo que viene se empezó a desarrollar en Chicago los años 1920, hace 100 años, 101 años. Bien, la pieza fundamental, donde debemos tener mucho cuidado, es cabalmente el tomamuestras, ¿de acuerdo? Que consiste de 3 partes. Esta cabeza, perdón, a la cabeza, que en el extremo que me permite después acoplarme al varillaje, la zapata guía o punta, es bien importante, y esto está normado, ¿no es verdad? Y el tubo bipartito, lo llaman este también el tubo de Terzaghi. Hay otro que no tiene la forma de hacer el ensayo SPT, que se llama también el tubo de Shelby, que solamente lo usamos que es de pared delgada, y solamente lo usamos para sacar muestras, nada más que para sacar muestras, ¿ya? Que son muestras alteradas, que las llevamos al laboratorio para hacer una serie de ensayos en laboratorio. Al haber introducido esta pieza en el terreno, fíjense, entonces aquí tengo ese extremo, si quieren ustedes, ¿ya? ¿De acuerdo? Tiene una dimensión bien clara y concreta, 76 milímetros de largo, está normada, ¿no es verdad? Tiene que tener un ancho bien claro acá, lo que se refiere al diámetro. Tiene que ser normalmente, en principio hablamos de 35 milímetros, y el exterior estamos hablando de 50,8 milímetros. Primera observación que quiero darles: cuando se contrata una empresa, porque yo personalmente yo no tengo ese equipo, son empresas que tienen y que tengo que contratar para hacer, ¿no? Una de esas es Laboratorio de Geotecnia. Le pido que vaya y me haga mis ensayos SPT, ¿no? De acuerdo al lugar donde ya he decidido que se deben hacer, ¿no? Y voy a ir observando y observando cómo va saliendo el material, cada ensayo, que lo hacemos normalmente cada metro. O sea, entonces, si estamos haciendo un ensayo SPT en un sondeo, una perforación, vamos a perforar 1 metro, paramos, sacamos el equipo de perforación, etcétera, etcétera, limpiamos, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, en la medida posible tratar de usar en suelos, sobre todo en suelos finos, agua, porque eso me distorsiona totalmente la realidad. Y limpio con aire, en ese caso, y instalo todo el sistema para hacer el SPT, ¿ya? Ahora tenemos equipos bien automáticos. El equipo de perforación, por ejemplo, que tenemos en el laboratorio, tiene montado todo el sistema para hacer ensayos de penetración dinámica, ese SPT, donde podemos controlar muy bien esta distancia y la penetración del tomamuestras en el terreno. Eso es importante. En cualquier ensayo, no se olviden que hay que tomar datos físicos, que son los que vamos a procesar, ¿verdad? Aquí les muestro, por ejemplo, las diferencias que hay en cierta medida, que no son grandes, pero hay que tener en cuenta entre las diferentes normas. Aquí les presento, por ejemplo, la norma, lo que les mostré hace un momento es la norma española, aquí la norma americana, que tiene su código ASTM, y donde nos prescriben las dimensiones del instrumento. Vamos a hablar la próxima clase, en esta clase, sí, claro, tengo que hablar rápidamente con ustedes sobre lo que es las condiciones básicas para un buen ensayo, ¿no? Entre ellos es la repetibilidad, ¿no? Reproducibilidad del ensayo, y eso significa que tenemos que usar el mismo equipo para que los datos que están publicados y lo que usamos sean válidos, ¿no? No es nomás decirle al maestrito en el taller, hágame tal cosita, y con una imprecisión tremenda sacarla a construir, porque eso podríamos construir, ¿no? Y hemos hecho, de hecho, muchos proyectos y hemos pedido que nos construyan. Con toda esta información,
teniendo el material adecuado, un buen artesano, un buen mecánico con un buen torno fino, nos puede fabricar eso sin ninguna dificultad, ¿no es verdad? Y es la norma brasileña, fíjense ustedes, la norma brasileña. Si ustedes se fijan, hay diferencias, pues. Por ejemplo, el espesor aquí de este espesor acá, que estamos viendo acá, ¿no? Que está cortado en bisel, una inclinación determinada, ese espesor en la base, los brasileños piden que sea unos 60 milímetros. Los norteamericanos piden que sea 2,5 milímetros, por ejemplo, simplemente, ¿verdad? También vamos a tener problemas con la inclinación que va a tener esta superficie acá del cilindro, ¿no? O sea, de la guía misma, de la punta, que es importante. Y esta punta se daña bastante rápido, ¿no? Si estamos haciendo un ensayo y por alguna razón el material es demasiado heterogéneo y nos encontramos con una grava grande acá de 40 milímetros, estamos listos, ¿no? Va a rebotar, va a golpear, va a empujar un poco la grava, va a mover todo, va a distorsionar todo el terreno y vamos a sacar un dato prácticamente falso. Y lo peor es que vamos a ir dañando la punta, ¿ya? O sea, empresa responsable que hace este tipo de trabajos geotécnicos tiene que tener puntas de reemplazo, ¿no es verdad? Necesariamente, y cuando ve que se está dañando la punta, hay que cambiarla, necesariamente, ¿no? Bueno, la española. Actualmente les muestro aquí una figurita, porque es un equipo que está usando ahorita, que hace poco ha sido usado aquí en hacer un estudio en la zona sur de Cochabamba, ya más automatizada, donde no necesito pues ya todo la parafernalia aquí, ¿no? De tener un rodete aquí, que tener su cable, que es trabajo manual, que es más sencillito, ¿no? Para que se mueva la masa y caiga repetidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo manual, portátil, que nos permite, a través de la generación de las presiones necesarias aquí para el movimiento, tener el mazo que se está moviendo aquí internamente, ¿no? Que vas transmitiendo. Y aquí sí controlamos muy bien las dimensiones. Lo que sí tengo que medir con mucho cuidado es la penetración que voy a poder tener, ¿ya? O sea, tenemos equipos portátiles también actualmente. Es un equipo español. Como resultado de todo esto, ¿ya? Como resultado, bueno, aquí otra pequeña prescripción. Estoy pensando que lo mejor es escribir algo más, de tal manera que quede además lo que uno va diciendo resumidamente en el texto. Aquí es un ensayo clásico donde hemos hecho la perforación y se va tomando las dimensiones, el tipo de terreno que vamos, y vamos sacando muestras además. Y aquí se decidió, por ejemplo, hacer el SPT cada metro. 1 metro de profundidad, 2 metros, ¿no? 3 metros, y así sucesivamente. Una vez se perforó 1 metro, entonces, ya sabíamos qué tipo de suelo teníamos, porque hemos sacado durante la perforación, esta muestra, hemos hecho una recuperación de muestras. Se saca el equipo de perforación y se coloca todo el equipo para hacer el ensayo SPT, ¿no es verdad? Después de haber limpiado la base, el fondo del hueco, del sondeo, o también puede ser la calicata, ¿no? Y hacemos la primera etapa. Entonces golpeamos y contamos el número de golpes necesarios para haber introducido 15 centímetros. A eso lo llamamos el N15, si quieren ustedes, ¿ya? Y después realizamos la segunda y la tercera etapa. ¿De acuerdo? Bien. En nuestro mismo formulario de campo vamos a anotar entonces estos golpes necesarios para cada una de las etapas. Y de hecho aquí ya voy a definir el N de campo. N entonces para nosotros el número SPT, ¿ya? Que son el número de golpes. Fíjense que es un ensayo bastante sencillo en la obtención de datos.
controlar muy bien la penetración y contar ese número de golpes necesarios para esa penetración de 15 centímetros cada vez. Y tengo aquí el N, que es el N de campo. Bien, este N tengo que corregirlo, hemos dicho, ¿no es verdad? Y hay diferentes factores de corrección que enseguida vamos a ver. De todas maneras, el N de campo, que es básico, ¿no? Vamos a ya plotearlo, dibujarlo acá, en función de la profundidad. ¿Ya? Y de aquí voy a sacar datos importantes sobre la definición de las unidades geotécnicas que voy a aplicar en mi problema, ¿no es verdad? De hecho, ya al hacer este tipo de ensayos ya voy a saber el tipo de terreno que vamos a tener, ¿no es verdad? Y vamos a aplicar acá lo que ustedes ya saben de la clasificación universal del material, ¿no? O sea, esto lo hacemos primero el campo directamente anotamos en nuestro formulario de trabajo lo que vemos, sentimos con los dedos. Ustedes saben que nuestros dedos son bien importantes para definir el tipo de suelo, que es la identificación preliminar que hacemos, ¿no? Y la vamos a definir después ya con ensayos de laboratorio. En el laboratorio vamos a ser bien cuidadosos en encontrar la granulometría, en encontrar los límites de consistencia, los límites de Datenberg. Eso ya no vamos a repetir mucho aquí en esta clase, en el próximo subcapítulo, pero por lo menos les mostraré un par que están en los libros, en los textos, ¿no? Pero igual de equipamiento que vamos a usar rápidamente para encontrar esos valores, ¿de acuerdo? Y después se hace, y es una planilla de resultados, si quieren ustedes. Vamos a introducir las correcciones respectivas para encontrar nuestro N60, que es el que vamos a aplicar en las correlaciones y en dar la calificación a ese terreno. Es así de sencillo. Bien, entonces veamos, y aquí voy a presentarles lo que es la corrección de todo esto, lo que está en el Eurocódigo, la parte 3, ya les mandé el otro día la parte 1, hoy día les mandaré la parte 3 para que puedan leer un poco, para que tengan como referencia para cualquier trabajo de futuro, incluso para hacer prácticas ahora para aplicar, pues, ¿no? Entonces, en el Eurocódigo se reconoce este sistema SPT, aunque es bien norteamericano, y eso es de reciente en Europa. Antes no consideraban el SPT, ¿no? Era el cono, ¿no? Los ensayos llamados eléctricos que hemos visto hace un momento, o el ensayo estático, que es penetrar un cono determinado con unas dimensiones determinadas en el terreno, que fue desarrollado en Holanda y también se hizo grandes aportes en la Universidad de Gantes, en el Instituto de Geotecnia de Gantes, la universidad belga con la cual organizamos nuestro laboratorio de geotecnia en San Simón, ¿no es verdad? O sea, hicieron grandes aportes ahí. Hubo un instituto estatal y además también universitario que estaba al servicio, pues, de la industria de la construcción y también de la investigación y de la enseñanza, ¿no? Ellos nos ayudaron hace 30 años a organizar nuestro laboratorio de geotecnia, ¿no? Bien, pero aquí vamos a calcular, quizá ese es el N, ese número bruto que hemos encontrado en el campo, ¿de acuerdo? Este N campo. Y lo vamos a corregir. Lo vamos a corregir aquí tomando en cuenta la energía que se transmite debido a la caída del mazo, que es muy importante sobre el tomamuestras, si quieren ustedes, a través del yunque, ¿no es verdad? Vamos a tener un coeficiente que es lambda. Estoy respetando aquí la simbología que está en el Eurocódigo, ¿ya? Esto hay que respetarla
pero está bien definido acá, ¿no? Este lambda, el factor de corrección de las pérdidas de energía debido a la longitud del varillaje. Y esto es en arenas, ojo, hay que tener cuidado. De hecho, debo decir desde el principio, y he puesto por aquí alguna observación para que tengan ustedes como referencia, que todavía no se pone la gente totalmente de acuerdo en la aplicación y el procesamiento que hay que hacer del ensayo, del resultado del ensayo de penetración estándar para suelos arcillosos, ¿no? Se usa mucho, usamos mucho, hay mucha información empírica, pero todavía no falta consenso mundial, si quieren ustedes, ¿ya? Por eso se pone clarito arenas finas, arenas medias. Y finalmente un corrector bien importante que se refiere a tomar en cuenta la profundidad en la cual estamos haciendo el ensayo, ¿no es verdad? Que es este factor de corrección debido a la presión efectiva que tenemos que estimarla, ¿ya? Y así vamos a encontrar este N60 como tal. Bien, aquí entonces vamos a conseguir de tablitas los 3 coeficientes de corrección para encontrar el N ya corregido para nuestro cálculo. Este N que lo hemos escrito acá, N60. ¿Ya? 60% de la energía que se usa se ha estandarizado y aquí todo el mundo sí se pone de acuerdo. Enseguida les voy a mostrar lo que ofrece Coduto, lo que recomienda Coduto para encontrar el N corregido como tal. Pero bien, de todas maneras, aquí se tiene esas tablas, eso viene directamente de del Eurocódigo, parte 3, y evidentemente, de acuerdo a los países, y hay una lista mucho más grande donde está el Brasil, donde está el Colombia, incluso, y vamos a ver de que este coeficiente de corrección que vamos a usar y que vamos a introducir, si quieren ustedes, en nuestro calculito, va variando de país a país y varía de acuerdo al tipo de masa que se tiene. Este anillo que dicen es el famoso donut en inglés, ¿ya? Donde además, si es manual, se toma en cuenta el número de vueltas. Fíjense ustedes, hay que tener cuidado con los ensayos, que pueda tener aquí el cable, porque ahí voy a tener una pérdida de energía, ¿no es verdad? Eso va a frenar la caída del bloque y tengo que tomarlo en cuenta en mis cálculos, como tal, ¿no? ¿Ya? 2 vueltas de cable con anillo, si es un mazo de seguridad, ya no les voy a hablar más de esto. Podemos usar esta o podemos usar alguna vez también cuando tenemos un equipo automático totalmente de banda. Aquí estamos usando en Bolivia, en general se dice América del Sur, pero no todos los países usan, aunque nosotros somos muy afectos a usar el SPT, mucho. Y tiene un montón de singularidades el ensayo, ¿ya? O sea, vamos a hacer la elección de este valor, entonces, ERR. En porcentajes lo divido entre 60 y ese es el coeficiente que voy a usar en mis calculitos. Lo mismo tengo para la longitud del varillaje, como tal, ¿no es verdad? Cuando soy ya bastante profundo, tengo una longitud mayor a 10, es un coeficiente 1. Y fíjense ustedes que si el varillaje se hace más corto, voy introduciendo como tal, o sea que estoy cálculos de parámetros geomecánicos o la estimación directa de algunos parámetros básicos que se refieren sobre todo a el esfuerzo admisible que se puede recomendar a cierta profundidad y también el asentamiento que podríamos tener, ¿ya? O sea, el trabajo, si ven ustedes, es de cumplir bien la norma, porque como es todo esto empírico, hay que aplicarla muy bien. Por ejemplo, aquí lo que recomiendan en el Eurocódigo para calcular ese factor CN, que se refiere a la presión de sobrecargas, la profundidad en la cual voy a estar,
¿no es verdad? ¿Ya? Hay una formulita que incluso dicen, usen esta formulita para el CN, cuando se tiene este índice de densidad. En algunos textos también he visto que se usa índice de compactidad o también densidad relativa, que es lo mismo. El índice de densidad D es la densidad relativa. Ustedes deben acordarse, ya no voy a recordarles acá, es tarea de ustedes encontrar qué es el ID, van a revisar en sus apuntes y en la literatura disponible, y resulta que es simplemente el cociente entre el número de vacíos máximo, E máximo, menos el número de vacíos presente, dividido por el numerito que obtenemos teniendo el E máximo y el E mínimo, menos E mínimo, ¿ya? O sea, calculamos esta densidad relativa, entonces, que la han visto también en la mecánica del suelo 2. O sea, aquí tienen que volver un poquito a la mecánica del suelo 2, 1, 2, para seguir adelante, ¿ya? Pero anótense, índice de densidad es lo mismo que también DR, si quieren ustedes, la densidad relativa como tal, que está en función al número de porios, ¿no? De vacíos, porcentaje de vacíos, E. Y así vamos a calcular. ¿Ah? Y aquí he puesto esa advertencia que también está en la norma esta del Eurocódigo, que no hay todavía ese acuerdo general en cómo usar el SPT para suelos arcillosos. Sin embargo, usamos, ¿no? Seguimos usando, y sobre todo para una evaluación cualitativa, sin duda, es bien importante, ¿no? Una evaluación cualitativa de las propiedades resistentes. Y podemos usarlo cuantitativamente, siempre y cuando que las condiciones locales sean bien conocidas como tal, ¿no? Entonces vamos a poder usar, ¿ya? O sea que, fíjense ustedes que aquí, con mayor razón todavía tenemos que aplicar todo lo que es las incertidumbres que tenemos al hacer este tipo de trabajos, ¿no es verdad? Y manejar eso de forma muy, muy cuidadosa. O sea, aquí quiero decirles que hay mucho ingeniero en la práctica, y hablando de la práctica, que trabajan con estructuras muy competentes en estructura o el TAPS para calcular las solicitaciones internas y sacar finalmente un momento, una fuerza normal y una fuerza de corte a la altura de la fundación, ¿no? Del elemento que va a ser el eslabón importantísimo para transferir cargas de arriba hacia el terreno, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, que no estamos aquí hablando de algo que ya está totalmente reproducible y consolidado por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer aquí el mismo ejercicio, pues sacar el N60, pero de acuerdo a lo que usa ahorita usan los norteamericanos, ¿no? Y bien reflejado en este libro, que además es muy reciente, es del 2018, un texto muy didáctico, muy bonito, que de hecho no se olviden, estamos usando el volumen referido a sus fundaciones, lo estamos usando nosotros en nuestro curso. Ya les pedí el otro día que lean el capítulo 1 y 2, ¿no es verdad? Espero que ya lo hayan hecho. Si ustedes se fijan, el N de campo nuevamente es corregido. Aquí estamos hablando de, tenemos más coeficientes, que está la energía, evidentemente, tenemos que corregir la eficiencia de la masa del martillo, podríamos traducir aquí martillo, ¿no? La masa, o sea, que cae, y vamos a corregir además aquí, que no tiene eso el Eurocódigo, que se refiere al diámetro del hueco, del sondeo, que también tiene una cierta corrección, y vamos a corregir también, voy a introducir la corrección debido a la longitud del varillaje, ¿ya? Y finalmente vamos a corregir aquí
bueno, sample correction es la corrección del SCS, que es la corrección del tomamuestras como tal, ¿ya? Y tenemos nuevamente algunas tablitas donde definen martillo. Y fíjense ustedes, miren, la importancia además de definir, y esta partecita nos va a costar en Bolivia, ya hemos empezado hace 1 año y medio, 2, hicimos algunos ensayos en el campus de la Jordán, donde se pidió a varias empresas e instituciones con equipos de SPT que participen del ensayo, y se vinieron hace 2 años ya, imagínense, hace 2 años, y se vinieron con sus equipos y en un predio pequeño que está muy cerca ahí a los nuevos edificios de la facultad, e hicimos el ensayo, ¿no? Y el resultado fue tremendo, ¿no? Vimos una disparidad total, no solamente en el resultado que obtenían, sino también en la forma en que procesaban los datos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos ya más países, aquí en el libro de Coduto, aunque fue coleccionado esto por el señor Clayton en el año 1990, ¿no? Para Argentina, Brasil, aquí tengo, y Colombia, 3 países sudamericanos, 4 con Venezuela, ¿no? Y fíjense que este coeficiente va variando, es de acuerdo a la tecnología que están usando, al equipo, a las dimensiones, ¿no es verdad? De acuerdo a eso y al tipo cómo se libera la masa que debe caer, y ahí hay que tener mucho cuidado en su caída como tal, ¿ya? O sea, tenemos diferentes valores, entonces. Los chinos han avanzado mucho, los chinos son increíbles. Lo que han hecho en los últimos 30 años, 40 años es impresionante, es impresionante. Que es único en el mundo, ¿verdad? Imagínense los chinos, a principios de los años 50, después de que Mao Zedong era antes Mao Zedong, más ahora, tomara el poder, tenía unas 50 presas en toda la China, que es tan grande. 2018, 2020, la estadística habla de que ya han hecho más de 50.000 presas, regulando caudales de agua, con todos los problemas que tienen, grandes proyectos. Ahí ellos, como tienen otra forma de ver el mundo, evidentemente los chinos, impacto medio ambiente, habitantes para crear los embalses, ¿no? Que son un producto de la presa, la retención de las aguas. 3 Gargantas es un ejemplo que cada uno de nosotros ha escuchado, ¿no? Ok, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en la elección de estos valores. Y peor todavía ahora, todavía en Bolivia, que no tenemos eso normado. Por lo menos los argentinos dicen, si es un cathead, si están usando este tipo de la forma de dejar caer el mazo, tienen un valorcito para hacer sus cálculos, para hacer sus correcciones. Es un problema serio. Y aquí en esta tabla, que viene del mismo libro de Coduto, los otros 3 valores de los coeficientes de corrección, ¿no es verdad? Claro, en este libro, que si bien es norteamericano, ya se manejan en forma bien sistemática con el sistema MKS, bueno, usando el milímetro, y el sistema llamado imperial, ¿no es verdad? Van usando los dos. Pero tenemos aquí los valores, entonces, que nos va a permitir estimar, definir estos valores de corrección para introducirlos en nuestra formulita, ¿de acuerdo? Bien, además de esto, tenemos que hacer una corrección que es bien importante, que no está en la formulita esa básica, tampoco está acá, ¿no? Que se refiere, o en la del Eurocódigo 7, que se refiere al efecto de la presión efectiva de sobrecarga acá. Y fíjense ustedes lo que hacemos. En 60 ya corregido, hemos introducido en este caso los 4 parámetros que tenemos por ahí, y vamos a introducir además este esfuerzo vertical efectivo en el punto donde estamos haciendo el ensayo, ¿no? Y vamos a tener cuidado en usar las
unidades, ¿no es verdad? Aquí en suelos, cuando hablamos de suelos y hablamos de esfuerzos, normalmente siempre lo estamos expresando en kilopascales, o sea, kilonewton por metro cuadrado, ¿ya? Entonces aquí vamos a obtener finalmente un N160, corregido por todo lo demás, y además este unito acá se refiere a que estamos haciendo la corrección, además, debido a la presión efectiva de la sobrecarga, que se traduce a tomar en cuenta la profundidad en la cual estamos haciendo el ensayo, ¿no? El overburden es la cobertura, ¿no? Y lo vamos a calcular fácilmente, rápidamente, sigma Z efectivo, multiplicando la profundidad por el peso unitario del suelo, por el peso unitario del suelo. Se acabó, ¿no? Y vamos a tener finalmente este valor que lo vamos a usar para hacer un montón de correcciones. Para no quedar aquí suelto con esto, ya no he podido traducir esto, van a disculpar, pero ustedes entienden. Un ejemplo que está en el libro de Coduto, y si ustedes necesitan ese libro se los paso, aunque es bien grande, tiene 140 megas, pero podemos hacer el intento de que ustedes lo tengan, ¿no es verdad? Un ejemplito, ¿ya? Finalmente nos dice claramente, se ha hecho el ensayo, ¿no? En una arena gruesa a una profundidad de 16 pies. O sea, mantengamos aquí, a veces hay ejemplos también todavía con el famoso sistema imperial, que ustedes tampoco lo usan, ¿no? Muy poco. Yo prácticamente, en la práctica no lo usamos definitivamente, son MKS nosotros. Y según la norma boliviana también MKS, ¿no? Hemos hecho el ensayo entonces a 16 pies por debajo y hemos obtenido el número de golpes para la primera etapa, que es para nosotros 15, 150 milímetros. Mira, los americanos lo definen de ser 6 pulgadas. Si yo tomo esto como dato en milímetros, y si fuera así es lo americano, a ver, multiplicaré estos 6 por 25,4. Estamos hablando un poquito más de 150 milímetros, ¿no? Estoy hablando de 152 milímetros acá. O sea, se han acercado todos los demás países que no usan el sistema imperial a lo que han desarrollado en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Aquí está muy claro. Para la segunda etapa, de 150 a 300, aquí un poquito más, ¿no? Han contado 4 golpes y para la tercera etapa han contado 6 golpes, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aquí dice que y aquí es importante, mire, por eso quiero mostrarles este ejemplo. ¿Con qué equipo se ha hecho, pues? Porque de acuerdo a eso van a variar también los coeficientes, ¿no es verdad? Y aquí se ha usado la masa anillo, ¿ya? Que la llamamos también la masa o el martillo, bueno, mejor hablar de masa porque es más un martillo, del donut, ¿no? Con su hueco al medio. Ustedes conocen el donut que compramos en todas partes, se ha hecho muy popular en Bolivia esta palabra también, en el mundo entero, yo creo el donut, ¿no? Que esa comida que tenemos que tiene un hueco al medio, ¿no es verdad? Ok. Se ha usado esta con donut de 6, con un diámetro también de 6 inches, ¿no? El peso es mucho más importante, ¿no? No, en un hueco de 6 pulgadas, ¿no es verdad? 6 pulgadas el hueco, ¿no? O sea, acabamos de calcular, eso decía 15, ¿cuánto era? 6 por 25.4, 152,4 sería en milímetros, ¿no? El hueco, o sea, se ha hecho un hueco grande aquí. Ojo, aquí evidentemente, les decía en la anterior clase, normalmente perforamos NQ y HQ, pero en general, cuando es suelo, podemos usar también huecos, diámetros de sondeos mucho más grandes, como este caso de 152 milímetros, como tal, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos finalmente que
el esfuerzo efectivo, tenemos que tomar en cuenta esa presión efectiva de este ensayo, dando esa profundidad, sería de, y aquí igual, estoy en el sistema imperial, ¿no? Están libras por pie al cuadrado, 1500 pies. Y nos piden determinar el NU60, o sea, todas las correcciones por pérdidas de energía, que significa el 60, y este 1 que nos significa entonces considerar además la corrección que hay que introducir por el esfuerzo efectivo en el lugar donde estamos haciendo el ensayo. Bueno, aquí tenemos clarito, es el N sería entonces lo que hemos obtenido en los dos, el segundo y el tercera etapa, que sería 6 más 6, son 12. De las tablitas vamos a sacar estos valores, ¿no es verdad? Voy a sacar, si es un Danat, a ver, volveremos un ratito aquí arriba. ¿Dónde está Estados Unidos? United States, aquí, Danat, ¿no? 2 turnos del CAT-HEAD del punto 45, ¿no? Es el valorcito. O sea, directamente entonces saco la tabla. Elijo juiciosamente la tabla. Y lo mismo va a ocurrir con este CS y CR. Aquí tengo entonces el CS. Entonces voy a ver entonces el método que hemos usado, el sample estándar, hemos usado el estándar, va a ser 1, y el varillaje que tenemos está aquí, va a ser en 2.85. ¿Ya? 1 y 0.85. ¿Ven ustedes? Entonces hacemos nomás la corrección. Y verdad que es importante hacer esta corrección, porque si solamente usáramos el dato de campo, 12, y de ahí después aplicamos formulitas de corrección, empíricas para hacer las correlaciones, vamos a estar muy equivocados, ¿no? Y finalmente se hace la aplicación de la presión efectiva como tal, ¿verdad? Que es este coeficiente que estaba aquí anotado. Aquí les he anotado directamente en KPAs, pero estamos hablando de los americanos, hay que usar entonces sistemáticamente la misma unidad. Y finalmente tengo entonces un número SPT corregido de 9 en este ensayo. ¿Ya? Bien, rapidito. Ustedes tienen cosas que hacer, yo también, otras, pero de todas maneras avancemos un ratito rápido. ¿Qué tenemos? Y vamos a tener la aplicación del SPT, que vamos a ver con mucho más cuidado esto cuando estemos aplicando ya, cuando estemos en la próxima unidad y estemos ya buscando, aplicando las teorías y los modelos que tenemos para encontrar la capacidad admisible, la capacidad última de los suelos, vamos a aplicar el SPT de todas maneras, a pesar de la gran el gran desvío estadístico que tenemos, ¿no? Es muy grande en este tipo de datos, en toda la geotecnia además es muy grande. Aquí les presento, por ejemplo, esta colección de formulitas que hizo el colega González, un buen amigo colombiano, y hace muchos años, 21 años, ya cuando él trabajaba sobre los estimativos de parámetros efectivos de resistencia, y presentó esta colección de formulitas. Fíjense ustedes, bueno, esta está actualizada porque está en base de González, porque aquí tengo todavía alguien, Montenegro y González, el mismo González, que trabajó en los suelos de Bogotá, de Piedemonte, y fíjense ustedes la cantidad de fórmulas que tenemos de acuerdo a los países. Tengo aquí diferentes países japoneses, otro japonés, en función de este valor totalmente corregido del SPT. Bueno, es la aplicación indirecta y por eso que tenemos que tener tanto cuidado en la aplicación del SPT. O sea que no es la panacea, no es el acabose, no es lo último, dice aquí está, esto es así. Siempre vamos a tomar en cuenta esa incertidumbre que tienen nuestros datos. En la práctica, lo que yo hago por lo menos es tomo varias fórmulas, veo si son aplicables
datos experimentales, porque vienen de una correlación, que son datos promedios, ¿no es verdad? Donde hay cierta desviación estándar, hay una, evidentemente, la incertidumbre está bien presente ahí, y usamos esto. Si nosotros, un ratito, vemos la aplicación directa, que tenemos dos aplicaciones, que esté claro, ¿ya? Es la indirecta, a través geotécnicos que necesito para resolver mi problema. Incluso en muchos casos, eso veremos entonces en el próximo capítulo, primero se calcula que es más preciso, que tiene menos dispersión, es la densidad relativa o ese índice de compacidad, y del índice de compacidad vamos y encontramos el ángulo de fricción interna, que sí es muy importante para nosotros para resolver los problemas, ¿no? De acuerdo a los modelos que tenemos de falla como tal. O podemos usar también, aquí estoy usando, esta es una información que viene de otra publicación, trato de poner las publicaciones, es de Schneid otra vez, y se ha hecho una aplicación admisible, y qué es lo que hemos usado y seguimos usando en Bolivia, y con, no sabemos cuál es el grado de seguridad que tienen nuestras obras, ¿no es verdad? Pero aquí hablamos de la compacidad, ¿ya? Que la referimos aquí al NSPT, lo llamamos ahora aquí, que tiene que ser corregido, y encontramos una tensión, un esfuerzo admisible, una capacidad admisible, que es además también función de la menor dimensión de la fundación. Podría ser que lo más fácil sería, si tenemos suelo granular, hemos visto, hemos encontrado, hemos corregido nuestro SPT como tal, y en función a esto y a la longitud que pueda tener la dimensión menor de nuestra fundación, estimar aquí un valor admisible. Cuando usamos la filosofía número 1 de diseño, ¿no es verdad? Cuando estamos trabajando de tensiones admisibles, lo que llamamos la ASD como tal. ¿De acuerdo? Bien. Y también podemos, en el método indirecto, por ejemplo, aquí tenemos suelos granulares, aunque hay pelea, no está el mundo de acuerdo con la aplicación del SPT, pero sí tenemos también estimaciones de las capacidades admisibles, tensiones admisibles, el método, la filosofía de diseño 1, la ASD, ¿no es verdad? Vamos a poder estimar. De hecho, aquí se puede ver algo interesante, que es, claro, estamos hablando de los granulares, SPT mayor a 50. Ay, lo que no os he dicho al principio, cuando hacemos los ensayos, estamos en cada una de las etapas, cuando llegamos a 50 golpes y no hemos avanzado los 15 centímetros, los 150 milímetros, damos por concluido el ensayo en esa etapa. Seguimos golpeando para ver y volver a entrar en la segunda etapa también, ¿no? Porque el suelo no es tan homogéneo, puede variar, ¿no? O sea, el límite es 50 golpes. Y aquí, de hecho, dice, es muy compacto, desde muy compacto hasta fofo. Ese fofo también usamos en castellano, ¿no? Poco compacto, medianamente compacto, compactado, muy compacto. O sea, esta escalita de todas maneras es interesante para nosotros. Eso vale la pena. Si hay tiempo vamos a traducir un poco esta tablita, pero lo entendemos plenamente, ¿no? Porque me da una relación entre lo que percibimos del grado de compactación del suelo y su número SPT, que claro, va a ser diferente en el caso de los suelos cohesivos, ¿ya? De dura a muy floja, ¿no? Muy débil, muy floja, que puede ser menor a 2. Eso hay que estudiar detenidamente. Este tipo de datos, de guías, digamos, de la práctica, también debemos usarlos, ¿ya? Porque nos ayuda a definir cuáles, nos da la certidumbre, nos da cierta seguridad de que los datos que voy a aplicar, ¿no? Con
responsabilidad. De eso se trata también nuestro trabajo, ¿no? Ser responsables en lo que hacemos. Ok, eso es lo que aquí nos acabaremos. Se nos ha ido un poco el tiempo. Yo estoy también en hora para hacer otras cosas. Les agradezco, veo que están muchos. El miércoles espero que no haya ningún inconveniente para seguir adelante. Veo que Carlos López Lara ha pedido la palabra. Y Jorge Muñoz, ¿tienen algo que decir? No, Inge, era al inicio que quería comentarle eso de que no se veía su pantalla. Ah, gracias. Oh, no, fue al principio. A caracoles, qué barbaridad. Sí. Ok, muchísimas gracias. Yo estoy intentando de grabar también esto, seguro ustedes también están intentando grabar, porque hay mucha gente que después pide grabación, etcétera, etcétera, detener grabación. Ya. Espero que manda, porque desde la nube alguien después a veces manda al correo la grabación, ¿no? O no sé, tratando de seguir avanzando con la materia. Nos vemos entonces el día miércoles a las 7:15, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que tengan un buen día, trabajen, estudien y les voy a mandar en un ratito más ustedes pueden conseguir también de una u otra manera en la red, pero la parte 2 y la parte 3 de las normas para que ya las tengan a mano, ¿ya? Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge.